hoy viernes, todos cansados, ¿no? Hay semanas más bravas que otras semanas, eso me parece que nos pasa a todos. Hay semanas que son bravas, bravas. Hola Pierina, ¿cómo estás? Buenas noches. No sé si les pasa a ustedes también, pero hay semanas de trabajo que son terribles. Bueno, esta fue una. Y debe ser que todavía sigo medio enferma de la semana pasada. Bueno, vamos a empezar con este tema que es obesidad y que realmente es sumamente interesante porque, nada, fundamentalmente, porque antes el concepto de tejido adiposo es, o era, que era una bolsa de grasa nada más, y juntábamos tejido adiposo y los pacientes juntaban tejido adiposo y no pasaba absolutamente nada. Esto hace unos años ya se ha reformulado, digamos, mentalmente, ya sabemos que con el tejido adiposo pasan cosas, y las cosas que pasan realmente son un problema, y muchas veces un problemón, no solo desde la función en sí, desde la justificación, digamos, del paciente que tiene tejido adiposo, sino también desde lo que este tejido produce o genera. Para empezar entonces, y para poder empezar a trabajar dentro de lo que nosotros sabemos, que es empezar siempre por las definiciones. Cuando hablamos de obesidad hablamos de un exceso de grasa. Y la realidad es que ese exceso de grasa se considera obesidad cuando tiene la capacidad de afectar la salud, ¿sí? Pero es de lo primero que tenemos que considerar cuando hablamos de motivo de consulta que se relaciona con la malnutrición. Nosotros no teníamos esa idea conceptualmente. Conceptualmente para nosotros, me incluyo y creo que la mitad, sobre todo las mujeres, tenemos como más tendencia todavía a esto. El gato gordo es hermoso. A todos nos gusta el gato gordo. El gato gordo es como el bebé con rollos, por eso la foto de abajo. Nos pasa eso, ¿sí? Nos encanta el animal gordito, apretujable. Y la realidad es que cuando hablamos de un animal gordito y apretujable, estamos hablando de un animal enfermo. Estamos hablando de un animal que tiene un cuadro de malnutrición. No sino mal. Y ahí es donde tenemos que empezar a replantearnos qué es lo que pasa con eso. Fundamentalmente, porque es una epidemia mundial. No estamos hablando de que tenemos zonas donde los pacientes tienen más tendencia a ser obesos que en otras zonas. Estamos hablando de una situación en la cual a nivel mundial cada vez hay más pacientes obesos, así como cada vez hay más personas obesas. O sea que tenemos tendencia a la malnutrición conceptual. Esto deberíamos reformularlo y de hecho es por esto que, entre otras cosas, ¿no?, que se le está prestando tanta atención a nutrición y que estamos priorizando la nutrición muchísimas veces dentro de lo que es la consulta. Estemos o no, digamos, a favor o no de lo que son las dietas naturales, hay un exceso de obesidad y eso es un problema. Y a partir de ahí tenemos que tener en cuenta que es un problema porque la obesidad constituye una enfermedad. Y O sea, póngalo. ¿No? Porque no, yo la no sé verdad, si tiene el micrófono abierto. No solo estamos hablando de un problema, digamos, de que el paciente obeso está enfermo, sino que aparte, un montón de condiciones asociadas que implican enfermedad se magnifican a partir de ahí. O, como vamos a ver un poquito y como vimos en diabetes, hay una predisposición a partir de acá a que el paciente sufra de otras afecciones. Entonces, tenemos que empezar por replantearnos eso, de que en realidad estamos hablando de una incidencia entre el 20 y el 40%, o sea que es muy, muy alta la incidencia de obesidad. Si estamos hablando de que un 30%, para hacer un promedio, de nuestros pacientes tienden a ser obesos, estamos hablando de un problema que no solamente abarca al paciente, sino que abarca la concepción de alimentación de ese animal, porque alguien le da de comer. Acá les voy a decir algo que seguramente les repita en algún momento. Cuando estamos hablando de un paciente obeso, estamos hablando de alguien que le da de comer, porque nuestros pacientes no comen solos. Entonces, tenemos que empezar siempre por eso, siempre por el tipo de vínculo que tiene el tutor con la comida, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un paciente obeso cuando supera el peso corporal en un 20%. Si tomamos en cuenta un paciente felino promedio, estamos hablando de un animal que pesa entre 3 y 4 kilos. O sea que cuando ese paciente tiene 1 kilo de más, estamos hablando ya de un paciente que está gordo, ¿sí? Y empezamos a profundizar esto y la mayoría de nuestros pacientes pasaron de estar gordos a estar obesos, así que tenemos que empezar a priorizar esto.
Hay enormes variaciones dentro de lo que es el porcentaje de obesidad en distintas partes del mundo. Y esto tiene que ver fundamentalmente con el tipo de nutrición que tiene la gente. Fíjense que el porcentaje más alto, que es del 52%, está en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay una tendencia a la obesidad, hay una tendencia a la comida rápida, hay una tendencia al exceso de hidratos y hay una tendencia tremenda a compartir. Y ahí es donde tenemos el primer problema que tenemos con los pacientes felinos, aparte de con el canino. ¿Sí? Antes lo teníamos solo con el perro. Ha habido una deconstrucción, digamos, del paciente, ha habido una deconstrucción de la especie y tratamos cada vez más de que los gatos se parezcan a los perros. Incomprensible, ¿no? Porque tendríamos que respetar sus características de especie. Sin embargo, la gente tiende a tratar al gato como si fuera un perro, a como dé lugar. Y a partir de ahí hay un muy mal vínculo nutricional que se genera, teniendo en cuenta que va a haber factores de riesgo que van a predisponer a que un paciente tienda o no a ser obeso. Dentro de los factores de riesgo vamos a tener factores que se consideren individuales a la cabeza, la raza. Pero fíjense qué interesante, los Manx tienen predisposición a, les puse un Manx por las dudas que alguien no se ubicara con esto, el Manx tiene predisposición o tendencia a la obesidad, pero la segunda proporción, digamos, de población que tiene tendencia a la obesidad es el mestizo europeo. No sé, en Perú, por ejemplo, donde están ustedes, la mayoría, ¿qué proporción tienen de mestizo europeo? Acá yo les diría, acá en Argentina, que el 99% de los pacientes que atendemos son mestizos europeos, el gato de la calle. O sea que si tenemos en cuenta que ese es un paciente que está predispuesto a obesidad, tenemos que tener en cuenta que con una incidencia entre el 20 y el 40%, entre el 20 y el 40% de nuestros pacientes diarios son obesos. Esta obesidad se va a presentar fundamentalmente en el paciente de edad media a geronte. ¿Por qué es importante que tengamos esto en cuenta? Porque vamos a estar hablando de un animal que ya empieza a tener problemas por edad, de los que vimos, ¿sí? De otros que vamos a ver. Pero los problemas por edad se suman a una enfermedad puntual y a una predisposición a enfermedad. Entonces, a partir de ahí, me matan con él. A partir de ahí, es un montón lo que nos aumenta en problema, lo que nos complica, digamos, no solo como veterinarios, sino como tutores también. Todo paciente felino va a tener predisposición a aumentar de peso, al igual que el ser humano, al igual que el perro en realidad. Pero es fundamental tener en cuenta que nos agrava la posibilidad, digamos, de tener enfermedades previas. Fundamentalmente porque queda condicionado con la castración y nosotros todos abogamos a favor de la castración y es lo correcto, ¿sí? Lo correcto es tener los gatos castrados por miles de cosas, porque le duplicamos la edad en cuanto a lo que es la supervivencia, porque estamos hablando de animales que de esa manera presentan menos riesgo de lesión y también es un montón eso. Entonces sí o sí, lo ideal es que tengamos en cuenta a la hora de tratar un paciente felino, de que todo animal castrado, por carencia hormonal, por un lado, y porque va a tener menos actividad, por otro lado, va a tender a la obesidad. Y acá se suma una cosa importante, que esta menor actividad implica en el gato tendencia a cuadro depresivo. Y la tendencia a cuadro depresivo implica que mi gato va a entretenerse con fase bulímica, al igual que nosotros. Entonces es fundamental que estemos hablando de un animal que tiene mucho menor requerimiento, mucha menor necesidad energética, le disminuyamos la comida a partir de los 5 años, cosa de disminuir también las probabilidades de que ese animal se asiente como animal obeso, porque nos va a costar mucho, mucho lograr descenso de peso. Entonces, empecemos por tener en cuenta que a diferencia del perro, la relación que existe con procesos endocrinos, independientemente de lo que hablamos de la castración, es muy baja. No es como en el perro que tenemos una asociación directa entre un paciente que aumentó de peso porque tiene una endocrinopatía. Eso en el gato es muy poco probable que ocurra. Entonces, a partir de acá, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para que un gato aumente de peso, está comiendo y se está moviendo poco. Y ahí vamos a tener los dos pilares importantes a la hora de trabajar.
Vamos a tener que acomodar la forma de ingesta y vamos a tener que acomodar la movilidad de ese animal también. Hay trabajos, muchos trabajos, pero empezaron a buscarse fundamentalmente a partir del 2000, porque fue cuando empezaron a prestarle atención fundamentalmente al concepto de paciente obeso, paciente enfermo, que todo macho tiene mayor predisposición a obesidad porque la tasa metabólica de la hembra en reposo es más alta. Pero por otro lado, un gato castrado tiene entre 3 y 4 veces más posibilidades de ser obeso. O sea que en realidad es un montón lo que aumentamos las posibilidades en función de el paciente que se presenta. Me están matando los micrófonos abiertos, perdón, pero tengo que ponerme a silenciar gente porque me empiezo a distraer con lo que escucho. Les pido disculpas. Vamos a tener que empezar la clase con todos los micrófonos silenciados. Bien, entonces tenemos que tener en cuenta no solo la probabilidad por el hecho de estar castrado, sino aparte tener en cuenta que un paciente de más de 5 años va a moverse menos inevitablemente. ¿Se acuerdan que hablamos ya de que un paciente felino tiene que comer o ingerir aproximadamente 8 presas de aproximadamente unos 30 gramos? Pero tengan en cuenta que un gato, hasta que llega a cazar 8 presas, perdió 3 veces más. O sea que hizo el intento en 24 presas hasta que logró comer todo lo que necesitaba. Y ese intento fue físico, fue con desgaste físico. O sea, le llevó un desgaste físico de intento de caza 3 veces superior a lo que logró. Eso lo teníamos con los gatos antes y ahora no lo tenemos más porque al gato le ponemos la comida y el gato come y punto. Entonces tenemos un montón de cosas que tenemos que solucionar en función del vínculo alimenticio. Pero existen también, aparte de los factores individuales, factores medioambientales, o sea, factores que implican que ese paciente va a tender en más o en menos a la obesidad. Por un lado, el hábitat. Para que tengan presente, un gato necesita 30 metros para él solo, para poder vivir feliz. Esos 30 metros pueden estar distribuidos en posición vertical también, pero cuando hay menos superficie que la que el animal necesita, se genera una cosa que se llama estrés ambiental. Y ese estrés ambiental que implica que el espacio real aprovechable de hábitat les queda chico, pasan a tener un paciente en estrés de convivencia. Y eso aumenta la probabilidad de que mi gato haga bulimia y aumente de peso. No solo porque tiene menos hábitat, o sea, menos espacio dentro del cual puede estar utilizando para poder desplazarse, vivir y estar en paz. Los gatos necesitan estar en paz, sino que aparte empieza a haber competencia y la competencia territorial la vuelcan a veces a la competencia de ingesta. Por otro lado, la forma en la que el gato vive no es la que el gato elegiría nunca para vivir, ¿sí? Esto es importante, por eso les puse el etograma, porque muchísima gente tiene un gato porque está cómodo, o sea, porque tener un gato es cómodo, porque el gato no demanda como el perro, es mucho más fácil. Pero el punto es que tienen pacientes felinos sin conocer el etograma de la especie. Entonces, son pacientes que no tienen posibilidades de hacer desgaste físico y lo necesitan, que no tienen posibilidad de realizar estímulo visual y lo necesitan. Una de las formas que tenemos con los gatos de disminuir el estrés, por ejemplo, es dejarles acceso a una ventana, fundamentalmente si es una ventana por la cual no tengan solamente las hojas del árbol que se mueven, o sea que los animales de altura, por ejemplo, que viven en departamentos altos, la pasan peor que los animales que viven en primer piso, cuyo vínculo visual es mucho, mucho más efectivo. Eso lo cambiamos, lo modificamos nosotros y ponemos al gato en un piso 12 y lo dejamos solo todo el día. Por ende, es un paciente que no tiene nada para hacer, como no sea comer. Pero eso es desconocimiento de etograma. Por ende, hay una predisposición al estrés crónico, al diestrés, que hace que mi paciente tienda a comer más de lo que corresponde. Cuando estamos hablando a la inversa, de que hay perros, por ejemplo, está demostrado, o cuando hay gatos, que en realidad sea 3 o más, respetando obviamente todo lo que es el estrés territorial y la forma de vivir de los pacientes, tienden a ser menos obesos, porque reciben estímulo de juego. El estímulo de juego no es que tengan que estar jugando constantemente, no es necesario eso, pero ya con el hecho de tener otro animal dentro de la casa que les incite lo lúdico, o sea, que los estimule para lo lúdico, hay menos probabilidad de que se vuelquen a la obesidad.
Pero fundamental, y a la cabeza va a ir siempre el consumo de alimento. Y dentro de lo que es el consumo tenemos que tener en cuenta no solo la calidad de lo que come mi paciente, o sea, qué es lo que está comiendo. Si estamos hablando de un alimento que tiene mucha proporción de carbohidratos, mi paciente va a tender a aumentar de peso. No va a haber otra. El gato, acuérdense, ya sé que me repito, pero lo sé, lo hago conscientemente. Recuerden siempre que es gluconeogénico constante, o sea que está todo el tiempo generando hidratos de carbono. Si yo a esto le agrego hidratos de carbono en la dieta, carbohidratos, los carbohidratos el gato no los va a usar nunca para generar hidratos de carbono simples, que van a ser los que aproveche la célula. Los va a usar para generar, por ejemplo, a partir del almidón, grasa corporal. A partir de acá, si yo le doy un alimento cuyo primer ingrediente dentro de lo que es la constitución son los subproductos del proceso del maíz, claramente va a ser un paciente que va a tender a aumentar de peso, no en calidad nutricional, no en proteína, sino en grasa. Y ahí es donde empezamos a tener en cuenta que si estamos hablando de un paciente geronte de más de 5 años, que hablamos la clase pasada, tendía a la sarcopenia, estamos hablando de que le estamos realmente dando de comer al tejido adiposo, no al gato. Siempre importante que se fijen qué calidad tiene lo que está comiendo el gato, ¿sí? Sin tener que caer en alimentos que me pongan la proteína en un primer lugar, que son bastante pocos, pero por lo menos que lo tengan en un segundo lugar y no que sea subproducto de maíz y aparte del subproducto de maíz le ponemos subproducto de cereales y después del subproducto de cereales le ponemos y así sumamos y sumamos casi todo hidrato de carbono y muy poco de calidad, ¿sí? Entonces es importante. Cómo coma en cuanto a la forma de consumo y a la cantidad también lo tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos hablando de un paciente felino, como dijimos, le tenemos que dar de comer como mínimo 8 veces al día. La realidad es que cualquier gato sano, criado de manera sana, tiene control y ese autocontrol hace que nosotros podamos darle comida ad libitum, que es la mejor forma porque es la más práctica para el tutor y la más práctica para el gato. El gato tiene posibilidades de comer cuando tenga ganas. El punto es que acá vamos a tener pacientes que tienen autocontroles eficientes en relación a la separación materna, en relación al estado anímico. Hay un montón de cosas que implican al estado anímico en el desarrollo fundamentalmente. Y tengo pacientes que no tienen autocontroles y cuando no tienen autocontroles tienden a hacer sobrecarga. Acá tenemos dos posibilidades. Una es tratar de enseñarle al gato a que no haga sobrecarga, aumentándole el tiempo en que queda la ración y trabajando siempre con ración controlada, con volumen controlado al principio hasta que el gato se acostumbra y hay gatos que lo logran, ¿sí? Y otra posibilidad es que el gato nunca pueda acomodar los autocontroles como para tener la comida a voluntad, en cuyo caso tenemos que darle de comer la mayor cantidad de veces que se pueda. Porque si no, si tenemos un paciente que tiene un mal comportamiento alimentario y no podemos dejarle la comida ad libitum, lo que va a hacer ese gato es, cada vez que le damos comida, saturar, o sea, comer todo lo que encuentre en el plato. Y nos pasa que tenemos ese tipo de pacientes. Y acá les voy a decir una cosa que es importante que tengamos presente, que después lo voy a repetir, pero no importa. La principal forma de saciedad en el gato es, por un lado, el porcentaje de proteína de la ingesta, pero fundamentalmente el grado de distensión gástrica. Entonces, si yo tengo un paciente, el típico gordo obesito, que se come todo lo del plato, el estómago progresivamente va logrando cada vez más distensión y paso a tener un animal que no se sacía nunca. Al principio es habitual que cuando yo tengo un gato que no tiene un comportamiento alimentario normal, lo que hace el gato es comer todo lo que tiene en el plato, regurgitarlo y volver a ingerirlo. Eso es un comportamiento que realmente es anormal, pero que es frecuente en las consultas. Ese es un gato que no tiene autocontroles. Después me fijo porque por ahí les puedo pasar la clase que viene. Tengo algún apunte de María Paz Salinas de etología sobre comportamiento alimentario y es súper interesante. Se los tengo que buscar en realidad. Pero es importante a partir de acá que se fijen que de qué forma podemos adaptar el comportamiento. Como hablamos ya en clases anteriores, todo lo que sea dispenser es excelente para acostumbrar incluso al gato a que limite y se acomode con saciedad.
Y obviamente de la mano con el consumo de alimento va a ir todo lo que es actividad física. Si yo tengo un animal que no se mueve, la realidad es que tendría que comer cero para poder no engordar, ¿sí? Y en función de esto, lo primero que hacemos es estimular el comportamiento lúdico. Tratar de que ese gato juegue lo más posible, de distinta manera, y cada gato con sus características. A partir de acá entonces dijimos que teníamos factores de riesgo individuales y factores de riesgo medioambientales fundamentalmente. Y el primer factor de riesgo medioambiental vamos a ser nosotros, ¿sí? Siempre. El primer problema que tenemos es que el tutor establece el alimento como si fuera un medio de comunicación. A esto me refiero cuando les digo que pasan a tratar de que el gato sea un perro. Los únicos animales que establecemos un vínculo social a partir de la alimentación somos los humanoides, les voy a decir, porque los gorilas, los monos también lo hacen, y los perros. Ninguna otra especie lo hace esto. Ninguna otra especie acomoda la jerarquía en función del uso del recurso y del aprovechamiento del recurso. Eso lo hacemos solamente nosotros y los perros. Entonces es importante empezar a establecer mentalmente que no tenemos que estimular como forma de comunicación la comida. Y eso a veces lo hacemos en consulta. La comida no tiene que ser un premio. ¿Sí? Muchísimas veces se usa en el perro esto como refuerzo positivo y funciona divino en el perro. La verdad es que en el gato no solo no funciona porque no es una cosa extremadamente útil, sino que aparte nos empieza a complicar la vida cuando le generamos al tutor el agregado de la comida como vínculo social. Y empezamos con problemas ahí. Porque hay factores que son determinantes en lo que es un paciente obeso y dentro de los factores determinantes tenemos que tener, como dijimos, la forma en que come ese paciente en cuanto a frecuencia. No pueden comer menos de 8 veces por día y esto hay que insistirlo. Y acá es donde estamos con un problema importante con la gente que trabaja, junto con las características de la dieta. Dijimos que tenemos que tener espacio para que ese paciente desgaste energía, pero para poder tener gasto de energía, no solo tengo que usar el espacio, sino también generar actitud lúdica. Si yo no estimulo al gato para que se mueva, va a ser imposible lograr un gasto energético suficiente como para que alcance una disminución de peso, o por lo menos para que mantenga el propio. Así como los nutricionistas a nosotros nos dicen tenés que, por ejemplo, caminar media hora por día, bailar media hora por día, ir al gimnasio media hora por día, como mínimo. En los gatos es fundamental que generemos actitud lúdica, porque si entran en un periodo de apatía, que es muy común porque les queda cómodo y porque entran en eso, porque no reciben estímulo externo, en un animal que duerme promedio 18 horas por día, podemos suponer que ese gato está solamente durmiendo y no tener en cuenta en realidad que es un paciente que no tiene actitud lúdica y que no va a generar gasto de energía nunca. Y el problema más grande que tenemos para esto es la minimización del problema. Por un lado, porque no se conoce que la obesidad los mata, que la obesidad los predispone a enfermedad. Pero no lo conoce el tutor y hasta hace poco no le prestábamos atención nosotros tampoco. O sea, nosotros minimizábamos el problema. Es muy fácil caer en que el gato gordo es lindo. Es fácil, porque realmente el gato gordo es lindo. El problema más grande que tenemos es ese, que a veces decimos, le sobra un poquito nada más. Y esto no son palabras mías, son palabras de casi todos nosotros. Sí, está un poquito gordito en un gato, es un problemón. Entonces tenemos que empezar fundamentalmente, no solo por empezar a establecer que la obesidad es un problema en todas las consultas a partir de los 5 años, que si seguimos insistiendo con la medicina preventiva, vamos a tener incluso pacientes sanos 2 veces por año que vienen a consulta, que sería maravilloso, cosa de poder empezar a trabajar desde temprano. Entonces, pesamos a ese animal y si ese animal aumentó de peso, no esperamos a verlo gordo, empezamos a trabajar sobre la marcha. Porque el mayor problema que tenemos es este, el vínculo patológico. El comer me hace feliz. El comer me aporta un extra emocional, una contención. Entonces, si me lo aporta a mí, al gato también se lo tiene que aportar. Y esto es erróneo.
Por eso es tan importante que no generemos eso en los tutores. El gato no tiene que compartir comida en la mesa, por ejemplo. Y acá soy la primera, les aclaro, soy la primera en darle de comer. O sea que soy la primera en haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es muy difícil, sobre todo cuando los acostumbramos. Mi gato tiene 14 años, o sea que mi gato en realidad está conmigo desde antes que yo aprendiera que no tengo que compartirle comida. Y erradicar hábitos en medicina felina es mucho más difícil que en medicina canina. ¿Sí? El perro es más fácil, entre otras cosas, porque es más fácil de trabajar a nivel jauría, entonces es más fácil inducirlo a respuesta. El gato no podés inducirlo a respuesta. Quedó condicionado de una forma y va a seguir condicionado de esa forma. De hecho, por ejemplo, en mi caso, una de las formas más fáciles que tengo yo de medicar a mi gato es poniéndole medicación asociada con la comida, cosa que es un error terrible también en medicina felina, pero se lo pongo en mi plato. Y mi gato lo come. No olfatea, no le importa nada. Si viene de mi plato, mi gato lo come. Si yo quiero forzarlo por otra vía a darle medicación, no hay forma de que la acepte. Tenemos eso, los llevamos nosotros a un antropomorfismo equivocado. Eso es algo que tenemos que corregir todos. Ya les digo, como lo mío ya está complicado porque ya está hecho, digamos, se los explico para que ustedes lo corrijan fundamentalmente desde el punto de vista del tutor. Nunca induzcamos que el tutor asocie el alimento con el compartir con el gato, que comparta otras cosas. Y acá, a la cabeza para compartir, tenemos el juego, que jueguen. Y cuando empiezan a jugar, empezamos a bajar las posibilidades de que ese paciente que está obeso, porque empieza con una mala distribución del peso corporal. Esta es más o menos la distribución normal de peso corporal en un paciente, sin colectas líquidas de ningún tipo, sin neoplasias y sin organomegalias. Es un ojo esto, fíjense que es un gráfico proporcional, pero en realidad el gato tiene una masa libre de grasa que debería por lo menos duplicar la masa grasa y esto muchas veces no pasa proporcionalmente. Entonces es importante que sí o sí tengamos en cuenta qué es lo que va a pasar con ese paciente y cómo vamos a verlo. Porque lo primero que vamos a hacer con un paciente siempre es verlo, es mirar. Y una vez que miramos, arrancamos con todo el resto. La forma más cómoda de evaluar el peso va a ser pesando. El punto de la pesada es que tiene que ser siempre en la misma balanza. Ideal sería siempre a la misma hora, como en humana. Esto fundamentalmente tiene relación con las costumbres de micción y defecación. Los pacientes tienden a hacer micción y defecación, al igual que el ser humano, a un horario bastante preestablecido, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, si nosotros lo pesamos más o menos a la misma hora, nos acomodamos porque piensen que una variación de 200 gramos en un gato es un montón. Entonces nos acomodamos a tener una evaluación un poquito más objetiva. Es la cómoda, sin duda, es la que nos queda cómoda a todos. Existen un montón de otras formas de determinar la condición corporal. Una posibilidad es la medida morfométrica. La realidad es que nosotros no usamos medida morfométrica porque el hecho del pliegue cutáneo, por características del subcutáneo, son bastante complicadas. La evaluación ecográfica es operador dependiente. Las medidas no son exactas en un animal que tiene poca superficie, entonces se nos empieza a complicar. La puntuación del estado corporal es la más práctica después de la medida con balanza. Lo que hacemos es escalas de 5 o 9 puntos. Hay millones de escalas. Fíjense que acá tenemos dos escalas diferentes de 5 puntos. En realidad, una que es con características de puntuación y otra que es a ojo, literalmente, pero las características siempre son en función de score y evaluación. ¿Cuál es el punto complicado con la tabla de score? Generalmente yo uso tabla de score de 1 a 5, no uso de 1 a 9, porque me resulta más práctica nada más, y porque uno se acostumbra a ver. Es muy, muy subjetivo. Y ahí es donde estamos con el primer problema. Todo lo que sea subjetivo nos complica la vida a la hora de trabajar, sobre todo en lugares donde hay más de una persona. Entonces, dentro de lo posible, lo ideal sería anotar qué tabla se usa y qué características nos fijamos en ese paciente. Lo que sí tiene es inevitablemente la enorme ventaja de que por más que sea subjetivo, es muy rápido y es muy fácil de hacer, porque solamente con las manos y con la visualización yo puedo definir, por ejemplo, que esto es un gato de score 5 en 5, ¿sí? No me resulta complicado.
Cualquiera de ustedes me puede decir, Leti, para mí es un score 4 en 5. Y es factible, porque esa es la característica que tiene el método subjetivo, que es factible de que no nos pongamos de acuerdo. Ahora, si yo pongo 5 en 5, tengo que sostenerlo. O sea, cuando venga este gato en las consultas siguientes, yo tengo que evaluar qué score tiene y más o menos haber acomodado qué tipo de parámetros en cuanto a las características que noté, caso posición de abdomen, posición no, de forma del abdomen, bolsa primordial, sí o no, miembros con contenido graso, sí o no, presencia de rollos, y yo lo anoto en la historia clínica, sí, se me pueden reír, ¿no? Pero si tiene rollos, lo anoto. Hay gatos que tienen mucho rollo y gatos que tienen poco rollo, más o menos la disposición de la grasa. Es muy fácil, se hace enseguida porque lo hacemos en la consulta. El punto importante, sobre todo de esto, más allá de que la evaluación la voy a hacer tanto viendo como palpando, es que no puedo cuantificar. O sea, yo no le puedo poner un número a esto más que una apreciación de score. No es dimensionable y como no es dimensionable, es muy, muy poco objetivo, porque juega también las ganas que uno puede llegar a tener de que ese paciente haya disminuido de peso o no, por ejemplo. Entonces es complicado en ese sentido, pero tiene la enorme ventaja de que al tutor le encanta. El tutor también ve lo mismo que nosotros. Entonces, por un lado, le encanta hacerlo y le encanta poder observar. Todos sabemos que los que nos gustan los gatos tendemos a estar encima de los gatos de una forma u otra. Entonces, si yo tengo un tutor que tiene un gato, estoy segura de que es dedicado con ese animal. Y a partir de ahí, que se fije, que lo palpe, pero tengo que ponerme de acuerdo y enseñarle qué es lo que estamos notando y por qué le pusimos ese puntaje de score, cosa de que él pueda seguirlo. Hay tutores que realmente te llevan hasta tabla, la tablita con qué características notó de diferentes en el gato cuando implementamos tratamiento para obesidad. Eso es maravilloso. Va a depender obviamente de cada tutor. ¿Existen otras opciones? Sí. Una posibilidad es el índice de masa corporal, donde se mide el perímetro torácico a la altura de la novena costilla, se mide desde la rótula al calcáneo y se hace una cuenta que me va a determinar qué porcentaje de materia grasa tiene ese paciente. Y esto se hace en función de el perímetro que me dio menos la longitud de rótula al calcáneo, se multiplica por 1,5 y se divide por 9. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Se hace? La realidad es que no. No es muy, no es muy diferente en realidad a la subjetividad de la tabla de score. Y la tabla de score es mucho más rápida. Todos sabemos que tener al gato para medirlo es una complicación, que el gato se mueve, que contamos la costilla, tratamos de medirlo, eso no da bien. Entonces, realmente no es lo que más se hace. Lo tenemos que comparar con tabla y la tabla es la que me define cuál es el índice de masa corporal que tiene ese paciente. Lo pueden implementar sin ningún tipo de problema porque de hecho está descrito que es así. Otra posibilidad es el análisis de bioimpedancia que no se usa. El análisis de bioimpedancia fundamentalmente es el que hacen los nutricionistas, la mayoría de los nutricionistas que te hacen parar en la balanza y vos sujetás como si fuera un manubrio que tiene la balanza y eso mide a qué velocidad conduce corriente eléctrica entre los pies y las manos. Lo mismo se hace con los pacientes en medicina veterinaria, no sirve para nada. ¿Por qué? Porque si tengo un paciente enfermo que tiene diferencias de iones, por ejemplo, da modificaciones. Si hay mucha humedad ambiente, da modificaciones. Si ese animal tiene mayor o menor proporción muscular y de agua corporal, y de eso es una variable intrínseca, también da modificaciones. Entonces, quisieron implementarlo, no sirvió, no se hace más. Hay otras, sí, un montón, fíjense. Para medir la composición corporal hay un montón de técnicas, desde las que se usan en clínica, como hablamos, el peso, el score, las morfométricas, el índice de masa corporal. Se usan también técnicas dilucionales que miden qué proporción hay de agua y electrolitos en cada paciente. Eso no lo vamos a hacer en la clínica, en consultorio, porque sería una ridiculez. Sometían a los pacientes a placas para poder determinar cuánto absorbía y cuánto no absorbía de rayos X. La verdad es que de todo esto lo que usamos es el peso, el score y las morfométricas. El resto, en la práctica, son todas engorrosas.
Y no solo engorrosas, sino que todas son poco exactas, porque la que sería ideal poder determinar para poder saber cómo hacer y si ese paciente realmente está bajando de peso, sería determinar el metabolismo basal y trabajar en consecuencia. Tampoco se hace. ¿Por qué? Porque se necesita un aparato, que es un aparato, es como si fuera una caja de incubadora, donde ponemos al paciente adentro y se mide cuánto consume de oxígeno y cuánto produce de dióxido de carbono. Realmente, esto tiene que estar el gato durante 4 horas a temperatura controlada. No tiene una aplicación en consultorio, ya les digo, que justifique comprar una jaula de calorimetría indirecta. Entonces, no se hace, pero sería ideal hacerlo para poder determinar el metabolismo basal de ese paciente. Ahora, todo esto que estamos haciendo, que estamos tratando de acomodar, lo estamos tratando de acomodar porque tenemos un paciente obeso. Y si tenemos un paciente obeso, tenemos un paciente que tiene más del 20% de tejido adiposo del que tiene que tener. Un problema, fundamentalmente porque a veces no tenemos bien presente qué es el tejido adiposo. Y por eso tenemos que arrancar de ahí. Cuando hablamos de tejido adiposo, de tejido graso, estamos hablando de un tejido conjuntivo, que antes se suponía que era solo un elemento de sostén y de reserva de calor, ¿sí? Después empezaron a darse cuenta de que esto tenía distintas disposiciones a medida que lo iban estudiando, y había una grasa unilocular, que es la grasa blanca, la que engorda, la que aumenta de volumen, y una grasa parda con células chiquitas, y esas células chiquitas tenían otra función, fundamentalmente de reserva. A partir de acá empezaron a investigar cada vez más qué pasaba con el tejido adiposo, se dieron cuenta de que están en todos los mamíferos y que en realidad no es solamente tejido conjuntivo, sino que produce un montón de factores, por lo cual en este momento el tejido adiposo se considera un órgano endocrino. Este órgano endocrino produce tanto hormonas como citoquinas, ¿sí? Produce proteínas, produce lípidos que van a ser usados puntualmente cuando se necesiten, donde se necesiten, y de la misma manera producen una cosa que se llama microRNs, que son fragmentos de ARN mensajeros que se meten dentro de la célula para caracterizar o fundamentar algún metabolismo en particular que quiere estimularse. El tejido adiposo es increíble en realidad. De lo que era solamente una bolsa de grasa, pasamos a tener un sistema endocrino realmente especializado y puntual, y que trabaja como corresponde, ¿sí? En función de los requerimientos orgánicos. Dijimos que teníamos 2 tipos de grasa, una grasa blanca y una grasa parda. La grasa puede acomodarse tanto en forma subcutánea como visceral, y la visceral siempre va a ser la que me genera más problemas de salud, ¿sí? Es la que tiene mayor respuesta en la formación de adipoquinas proinflamatorias, que después vamos a ver qué son las adipoquinas. Pero fundamentalmente tenemos que tener presente que hasta en la reparación de heridas interviene el tejido adiposo. A mayor cantidad de tejido adiposo, más difícil que una herida cierre, al contrario de lo que podría pensarse en cuanto a lo que es el colchoncito feliz, ¿sí? Fundamental que tengamos en cuenta que la grasa blanca permite termogénesis, o sea que interviene también en la generación del calor, y esto es importante en los pacientes que tienden a disminuir la temperatura, como los viejos. Tenemos un problema. El punto importante con esto es que la grasa blanca se acomoda tanto de manera subcutánea como visceral y tiene 2 formas de presentación en lo que es médula ósea. No sé si alguno de ustedes hace hematología, pero en la punción medular muchísimas veces lo único que sacan es grasa. Esto, el porcentaje de grasa de la médula ósea, interviene fundamentalmente en la actividad que tiene todo lo que son osteoclastos en la remodelación ósea. Por eso es tan importante en el geronte y por eso o hay asociación, digamos, entre la remodelación ósea y el porcentaje graso de la médula ósea y la desmielinización del geronte. Y por otro lado, son las que generan las grasas blancas de la médula ósea, la adiponectina libre circulante. La adiponectina es una de las pocas adipoquinas en realidad que son más antiinflamatorias que proinflamatorias. Pero fundamentalmente la adiponectina lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina. O sea que a partir de ahí, la grasa de la médula ósea es una de las pocas adipoquinas, de las pocas
Ay, no me sale la palabra. Bueno, traduzco de otra manera. De los pocos puntos de acúmulo adiposo que va a generar adiponectina en forma tal que va a tratar de reforzar la utilización de la insulina en vez de bloquearla. Dentro de la función endocrina tenemos, como dijimos, las adipoquinas, y estas adipoquinas van a ser fundamentalmente, van a tener actividad, si bien tienen millones de actividades, van a tener fundamentalmente actividad proinflamatoria. Intervienen en miles de cosas, por ejemplo, en el centro del hambre. La leptina, por ejemplo, es una de las adipoquinas producidas por el tejido adiposo que inhiben el apetito, bloquean el apetito. Es una de las cosas que se están buscando ahora como para poder detener, ese consumo desmedido que hay de comida. No en el gato, sino en otras especies, es mucho más efectivo. En el gato los elementos que intervienen son otros, pero fundamentalmente todo lo que es degradación y producción de adipoquinas va a estar siempre regulado. Fíjense, noradrenalina y glucocorticoides, o sea, que lo primero que me va a condicionar la movilización de adipoquinas va a ser el estrés. ¿Sí? Acá va de la mano estrés y obesidad. No solo por el aumento de consumo, sino también por las hormonas que regulan el acúmulo y la degradación. Cuando estamos hablando de pacientes que tienen fundamentalmente liberación de corticoides, van a estar todo el tiempo tratando de equilibrar la lipólisis y la lipogénesis, y esto va a estar mediado por insulina. O sea, fundamentalmente la lipogénesis. Cuando yo tengo un paciente que es obeso, la lipogénesis se ve regulada, digamos, de manera negativa, porque tengo resistencia a insulina. Por ende, el paciente obeso tiende a más obesidad hasta determinado punto y después empieza a perder la grasa, pero no pierde la actividad de adipoquinas. Por otro lado, tengo grasa parda, y la grasa parda, en vez de tener una gran burbuja de lípidos, tiene gotitas. Esas gotitas hace que tengan degradación selectiva, digamos, por eso son las que más, las formas de presentación de grasa que más hay en los animales que hibernan, porque se van degradando a medida que se necesitan, son reserva grasa. Lo importante con esto es que la grasa blanca puede variar a grasa parda en tanto el organismo lo necesite. Por ende, pacientes que necesitan pasar a hibernar, lo que hacen es transformar la grasa blanca en grasa parda. Y a partir de acá, algo que era aparentemente inocuo, digamos, en cuanto a la función, tiene un montón de elementos que se activan para poder generar modificaciones. Las dos grasas se diferencian en subcutánea y visceral. Como les decía hoy, la visceral es la peor en cuanto a la producción de adipoquinas proinflamatorias, al igual que en humana. Se supone que en todas las especies pasa exactamente lo mismo, que todo lo que es tejido adiposo visceral es el que más daño genera en cuanto a lo que es la proporción de adipoquinas. Y el gato tiene muchísima más tendencia a generar tejido adiposo visceral que a generar tejido adiposo subcutáneo. Por esto que tenemos que tener presente que un paciente obeso es un paciente proinflamado por especie ya. Para empezar por ahí, la especie hace que tenga mayor predisposición a todo lo que es el sistema proinflamatorio. Y esto lo vimos ya, dijimos que si tenemos gasto de energía y equilibrio con la ingesta calórica, que va a estar regulado por el apetito y el metabolismo, vamos a tener un hipotálamo que me indica cuándo aumentar la ingesta y cuándo aumentar el gasto basal, el metabolismo basal. Esto es un equilibrio, realmente un equilibrio, y ese equilibrio tiene que estar bastante prolijo para que se pueda mantener. Dentro de lo que es el centro del hambre o el hipotálamo, a partir de acá, vamos a tener estímulos periféricos y estímulos centrales. Estos estímulos van a estar formados, que lo vimos la primera clase, o producidos, digamos, por hormonas, por elementos que se producen a nivel del tracto gastrointestinal, a partir de las células enteroendocrinas de intestino, a partir de los polipéptidos pancreáticos que se liberan en el intestino, se absorben y pasan a sangre, y a partir de la distensión gástrica y de los nutrientes. Hay dos cosas, hoy les dije, que condicionan el apetito en el gato. Uno va a ser la proporción de proteínas, otra va a ser la distensión gástrica, y la tercera va a ser la producción en sangre de colecistoquinina.
Esto va de la mano de la producción del consumo de proteínas inevitablemente, porque cuantas más proteínas se consumen y más aminoácidos quedan liberados a partir de esas proteínas, mayor es la producción de colecistoquinina. Pero van a ir todas las cosas de la mano para darme un paciente que tiene sensación de saciedad y hambre o no. Este cuadro de sensación de hambre se denomina apetito. Y ese apetito se separa en 3 fases. Una fase de hambre real, que es la de preingesta, o sea, antes de comer mi paciente tiene hambre. Antes de comer yo también tengo hambre. Necesito comer porque la sensación es de hambre. Mientras estoy comiendo, hay sensación de satisfacción. Todos estamos contentos cuando comemos. No hay persona que no tenga sensación de satisfacción, en más o en menos durante la ingesta, excepto los que tienen algún problema psiquiátrico real. Es por esto que la anorexia primaria, la verdadera, es de ser humano, no de animales. Es muy, muy rara en animales. Y como última fase, vamos a tener la fase de saciedad, que es la que se da por ingesta. El pasaje desde la fase de satisfacción a la fase de saciedad tiene distintos tiempos en función de lo que haya aprendido mi paciente y de lo que esté comiendo mi paciente. O sea, de dónde coma en cuanto al lugar geográfico, de qué esté comiendo y de cómo le hayan enseñado a comer. Las 3 cosas tienen que trabajar juntas para poder lograr el pasaje de satisfacción a saciedad. Si yo tengo un paciente que no aprendió a regular, que no aprendió a limitar la ingesta, que es ese paciente que se come todo, el pasaje de satisfacción a saciedad no lo puede generar de manera directa. Entonces, nunca se sacían. Son los perros, la mayoría de los perros, de hecho. Si ustedes le ponen la bolsa de 15 kilos a muchísimos perros, de 15 kilos de balanceado a muchísimos perros, el perro puede empezar por el kilo número 1 y hasta que no hizo una sobrecarga gástrica que le impide respirar, sigue comiendo. Eso es muy, muy común. Más común, de hecho, en perros que en gatos, pero puede darse en cualquiera de las 2 especies. La falta, digamos, de aprendizaje entre el pasaje de satisfacción a saciedad. Por otro lado, si yo tengo un animal que está comiendo en un lugar que le resulta agresivo el entorno, generalmente lo que hace es un pasaje de satisfacción a saciedad incluso antes de haberlo logrado. O sea, se queda con carencial, porque tiene que dejar de comer. Le gana el estrés ambiental al pasaje de saciedad, o sea, de satisfacción a saciedad. Entonces, se siente saciado y deja de comer aunque siga teniendo hambre. Es por esto que es importante que los animales, sobre todo los felinos, coman en lugares tranquilos y lejos del paso, para poder sostener un equilibrio real en la forma de ingesta, ¿sí? Y que no tengamos problemas. Todo va a estar regulado fundamentalmente por toda la exposición previa que haya tenido ese animal. De cachorro, todo lo que haya pasado de cachorro es lo que nos va a marcar de qué manera va a poder regular este pasaje, ¿sí? Entonces, no podemos pedirle a un animal que no aprendió o que no tuvo una buena regulación de satisfacción a saciedad cuando era cachorro, que lo haga de adulto. Es la parte que se nos complica tanto y es por esto que tenemos que reenseñarlo. El gato no es una especie plástica, el gato no aprende. No aprende, está mal, aprende, pero no modifica el sistema nervioso de manera muy práctica. Entonces, como le cuesta mucho adaptarse a situaciones nuevas, la realidad es que nos cuesta mucho a nosotros tratar de que un animal que no aprendió a saciar lo aprenda de pronto. ¿Sí? Nos lleva mucho, mucho trabajo. Y esto es importante también que se lo expliquemos al tutor. Ahora, y esto en función de algo que me preguntó Lucas la vez pasada, que no sé qué estábamos hablando, y dijo, pero un paciente obeso es un paciente enfermo. Sí, un paciente obeso es un paciente enfermo, siempre. Un paciente que esté en una situación de obesidad es un paciente que está en una situación de enfermedad. Y no hay forma de evitar esto, porque hay una asociación directa, fundamentalmente por cosas que se empiezan a sumar. Punto 1, examen físico en el paciente obeso, muchísimas veces imposible. Hay pacientes que todavía tenemos acceso a esa palpación abdominal, por ejemplo, otros pacientes que tienen un abdomen inabarcable, que no podemos palpar nada, cuando en el gato palpar el abdomen es un placer, porque encontramos todo, ¿sí? En el gato palpamos hígado, palpamos vaso muchas veces, palpamos intestino, palpamos los riñones, palpamos vejiga.
Si hay adenomegalia, palpamos adenomegalia. Es increíble. Eso en un paciente obeso lo perdemos la posibilidad. Y esto implica que empezamos a aumentar también los riesgos de otras maniobras nosotros a la hora de trabajar. El paciente obeso tiene más riesgo de sedación anestesia, sí, lo sabemos, no solo por las drogas en sí, sino porque tenemos compromiso respiratorio muchísimas veces. No podemos ver qué es lo que está pasando. Situaciones como, por ejemplo, presencia de masas, que en un paciente delgado serían fáciles de visualizar, dejamos de poder verlas porque se nos pierden dentro de lo que es el volumen corporal. Y se nos empieza a complicar también la posibilidad de hacer maniobras. No es lo mismo intubar un gato obeso que un gato que no es obeso. No es lo mismo canalizar, no es lo mismo sacar sangre. O encontrar la yugular en un gato obeso empieza a complicarse cuando en un gato delgado es una pavada a la hora de hacer extracción de sangre. Entonces son todas cosas que tenemos que tener en cuenta. Más no sea para descomplicarnos la vida a nosotros. Tratemos de tender al descenso de peso y a los pacientes que tengan un peso normal. Por otro lado, tenemos riesgos directos de enfermedad en los gatos obesos, no solamente relacionado con la parte que nos complica a nosotros como veterinarios la hora de trabajar. Esto lo vimos la clase pasada, cuando estamos hablando de un paciente obeso, estamos hablando de un paciente que tiene de 4 a 7 veces más posibilidades de hacer una diabetes. De 4 a 7. Fíjense que es un montón, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? De repaso nada más. Dijimos que teníamos adipoquinas, que son citoquinas proinflamatorias, y esto produce una inflamación sistémica, y a partir del proceso inflamatorio, resistencia a la insulina. Esto da inevitablemente un proceso de inflamación crónica por estrés oxidativo y porque hay células que se mueren y se activa el sistema inmune. A la larga, inevitablemente, vas a haber lesiones en las células beta del páncreas y la insulina circulante disminuye. Por ende, un paciente solamente por ser obeso me aumenta las posibilidades de diabetes franca, ¿sí? De diabetes tipo 2 con carencia de insulina. Con carencia. No solo con resistencia. Un día me voy a morir dando clase. 5 veces más posibilidad de problemas locomotores. ¿Tienen problemas locomotores los gatos? Miles. Millones. ¿Tienen problemas articulares los gatos? Cantidad, y lo vamos a ver eso, y vamos a ver por qué, y vamos a ver qué vamos a hacer en consecuencia. Pero la realidad es que un paciente obeso, imagínense este gato, es imposible que no tenga problemas articulares. Aumento de dermatopatías, ¿por qué? Fundamentalmente porque no llegan a lamerse, porque no pueden hacer acicalada. Esto creo que ya se los dije, si no se los dije, se los digo ahora. Los gatos necesitan acicalarse porque les permite defenderse del medio ambiente. Los pelos todos en el mismo sentido les permite detectar predadores. Si tienen los pelos despeinados, empiezan las complicaciones y a partir de las complicaciones de percepción, un paciente estresado porque no se puede defender. Así que tengo un obeso estresado con mucha más cantidad de problemas de piel. ¿Tenemos riesgo con la lipidosis hepática? Sin duda. La lipidosis hepática es una entidad per se, ¿sí? Pero ocurre fundamentalmente porque cuando tenemos cualquier causa de anorexia en gatos, nosotros tenemos dos formas, digamos, de presentación de la lipidosis. La lipidosis primaria y la secundaria. Está demostrado que alrededor del 60% de las veces la lipidosis es secundaria porque la causa primaria no se encuentra. O sea que en realidad tendríamos que estar buscando siempre cuál es la causa que hace que mi paciente haga lipidosis como secundario a la anorexia. Cuando el gato no come, no incorpora proteínas. Y la única forma que tiene un animal, cualquiera sea, de sacar los ácidos grasos que se movilizan del hígado, que es donde se empiezan a acumular, es conjugándolo en forma de lipoproteína, o sea, juntando los ácidos grasos con proteínas para poder ser eliminadas del hígado. Si un paciente no ingiere proteínas, lo que va a hacer es, en primer lugar, movilizar las proteínas corporales, porque el gato necesita seguir produciendo hidratos de carbono para sostener sus células viables, entonces empieza a movilizar primero las proteínas, por eso el paciente lipidótico generalmente es magro. Y en segundo lugar empieza a movilizar la grasa, y cuando empieza a movilizar la grasa, manda toda la grasa para el hígado, pero no tiene proteínas para sacarla. Por ende, el hígado literalmente se intoxica de ácidos grasos volátiles. Por eso el hígado queda con este aspecto graso.
Y de ahí la lipidosis hepática y que el hígado deje de cumplir las funciones que le corresponden como órgano real, porque empieza a ser reemplazado por tejido adiposo y los adipocitos están invadiendo, los acúmulos, perdón, de lípidos están invadiendo de tal manera el hígado que los hepatocitos están comprimidos y a partir de ahí empiezan a sufrir cada vez más daño porque cada vez tienen más hipoxia también. Por eso acá les digo, el secreto de la lipidosis hepática, lo único que hay que hacer para sacar un gato con lipidosis es darle proteína y ganar tiempo. Tenemos muchísimas más cosas para hacer, pero si nosotros a un gato lipidótico no le damos de comer y no le damos de comer proteína, se nos va a morir, ¿sí? Y acá tengan en cuenta una cosa importante. Cuando le abren vía a un gato y le ponen dextrosa, no le están dando de comer. No están haciendo nada más que sostenerle la glucemia. Pero el gato necesita proteína de ingesta, obligadamente. Entonces, la única posibilidad de que un gato lipidótico se salve es, en este caso, sonda nasal, sonda esofágica. Pongan la que quieran, pero rompan el circuito de anorexia y denle de comer proteína, más otras cosas como L-carnitina, bueno, hay un montón de cosas que podemos agregar, pero lo fundamental es que reciba inevitablemente proteína de la dieta. Bien, ¿vamos a tener aumento del trabajo cardíaco? Por supuesto vamos a tener aumento. Acá me dice Raquel, ¿cuánto tiempo debo de esperar para poder colocar la sonda? ¿Cuánto tiempo debes esperar de qué, Raquel? De anorexia, 72 horas máximo en un paciente adulto. En 24 horas, más o menos de 24 a 36 en un paciente cachorro, que no te va a hacer lipidosis el paciente cachorro. Pero sí o sí tenés que, ya a las 72 horas, Raquel, tenés que ponerle sonda si no come, si no te respondió a medicación. Generalmente lo que uno hace es probar con mirtazapina, meancerina previamente, y si no come, tenés que ponerle sonda, sí o sí. ¿Qué alimento podemos brindarle a gatos con lipidosis? Me dice Leslie. Vienen los comerciales como el Recovery, por ejemplo, eso sería ideal. Cualquiera que tenga alta tasa de proteína, Leslie. Ya te digo, y suplementás con más cosas, ¿sí? Taurina, L-carnitina, hay un montón, metionina, hay un montón de cosas que se empiezan a agregar en la dieta. Por eso tenés alimentos que vienen ya con suplemento como para que puedas darle y líquidos si le vas a dar por sonda. Si le vas a dar por boca, que coma carne, fundamentalmente, y suplementado, ya te digo, con L-carnitina y metionina a la cabeza. Me dice Lucas, caldo de huesos. El caldo de huesos no sirve para nada, Lucas, a nivel nutricional. No te sirve para nada, no te alcanza para nada. No te sirve porque no tiene proteína el hueso. No te sirve realmente. El caldo de hueso es un excelente suplemento en cuanto al sabor, pero nutricionalmente el caldo de huesos no te aporta nada. No le va a dar de comer al gato. Vas a necesitar en serio un recovery, vas a necesitar algo que te aporte un tono proteico. En lo personal, cuando no teníamos, viste, en la facultad por ahí que no teníamos alimento líquido, yo lo que hacía era licuar una lata de alimento, de los alimentos en lata o de los sobrecitos o algo por el estilo. Caso de gato con sonda, por ejemplo, agarraba la lata, diluía la lata en el volumen de agua que hubiera necesitado ese gato para mantenimiento y ponía digamos, le daba por sonda el volumen total que necesitaba, tanto de comida y agua, todo junto, con la licuada. Y siempre después agua para lavar. Acá dice Pierín, el caldo de huesos va mejor con los perros. Sí, pero porque les aumenta la palatabilidad. Pero realmente el caldo de huesos no aporta nutricionalmente nada como para poder sostener un paciente a partir del caldo de huesos. Los pacientes tienen que comer. Y a partir de ahí sí, denle de comer lo que quieran, lo que tengan a mano, pero tienen que comer. Bien, paciente obeso, trabajo cardíaco, pero elevadísimo, ¿sí? Imagínense este gato, que ya se los mostré la vez pasada con la diabetes, con 21 kilos. Imagínense un corazón que debería estar irrigando 6 como máximo, y de pronto irriga 21. Tenemos un problemón, ¿sí? Tenemos un problemón de carencia, porque no le va a alcanzar, de ninguna manera le va a alcanzar. Entonces, obligadamente lo que tenemos que hacer, sí o sí, es tratar de que este animal baje de peso. Imagínense este pulmón que debería expandirse hacia caudal, pero se encuentra con un abdomen lleno de grasa. Entonces, el diafragma no se puede mover hasta caudal y el pulmón queda contenido ahí. La frecuencia respiratoria aumenta, inevitablemente. ¿Cómo hace para oxigenar de nuevo
En vez de 6 kilos, 21. ¿Sí? Se empieza a complicar. Entonces cada vez empiezan a aumentar más los problemas, sumado a que la falta de expansión pulmonar predispone a infecciones respiratorias, porque empiezas a quedar en éxtasis un montón de tejido. Acá dice Gerardo, ¿cuántas veces al día se ofrece de comer con sonda? Gerardo, esto va a estar condicionado en realidad a los requerimientos nutricionales y lo que le estés dando de comer. Vos imaginate que le estás dando, te digo X así de en cuanto al un alimento que tiene 30 kilocalorías por mililitro y vos sacás la cuenta y tu paciente necesita 280 kilocalorías, bueno, haces la división de cuánto le tendrías que dar y le das de comer la cantidad de veces que te quede regulado en función del volumen total. Si vos usás comida que tenga buena capacidad proteica y calórica, vas a necesitar cada vez menos, ¿sí? En cuanto al volumen. Pero siempre ten en cuenta que como máximo vos le podés hacer carga de estómago cada 2 horas, porque el estómago del gato se vacía cada 2 horas. O sea, tarda 2 horas en vaciarse de alimento sólido. Entonces, siempre esto va a estar dependiendo de la tasa proteica y de la tasa grasa que tenga la comida. Yo, por lo general, lo que hago cuando el alimento es líquido y está con sonda, fundamentalmente la nasal, que nos complica la vida porque tolera poco volumen, es dividir la ingesta total cada 2 horas y le doy el volumen que necesite. Nunca vas a poder pasarte. Entonces, por ahí te quedan 40 mililitros cada 2 horas y a partir de ahí lo regulas. Pero siempre te va a quedar condicionado al porcentaje de kilocalorías que el paciente necesite para poder mantenerse, porque eso, digamos, no lo podemos definir, no, por favor, no lo podemos definir hasta no saber qué alimento le tenés que dar. Bien, predisposición a las neoplasias, esto se los copié todo, ¿sí? ¿Por qué está copiado todo? Porque ya se sabe que todo lo que es movilización de adipoquinas induce un potencial inflamatorio tan grande que los pacientes tienen más neoplasias. Pero antes se suponía fundamentalmente que estaban expuestos a neoplasias mesenquimáticas, como los lipomas, por ejemplo, como los sarcomas incluso. Pero ahora se sabe que hay neoplasias en cualquier lado con aumento en pacientes obesos, ¿sí? Incluyendo desde tumores mamarios y mastocitomas a carcinoma de células escamosas. O sea, tumores que no podríamos asociar de ninguna manera con el tejido adiposo, sin embargo, se ven sobrerepresentados en pacientes obesos. Más no sea para eso, ¿sí? Pero vamos a tener que empezar a controlar un poquito más lo que es la nutrición. Afecciones de vías urinarias. En realidad esto es una relación indirecta que hay. ¿Por qué? Porque los gatos que tienen un etograma equivocado, como el gato que está todo el día indoor, lo que tiene es un aumento de peso secundario. Ese aumento de peso en realidad está asociado fundamentalmente al diestrés y la depresión. Pero el paciente diestresado o deprimido está predispuesto a cistitis intersticial y a TUIF. Entonces, los pacientes que tienen aumento de peso tienen también mayor cantidad de afecciones en vías urinarias. ¿Hay otras que tienen relación con el estrés y que también se ven potenciadas por la obesidad? Sí. El asma felino. Estamos sumando a un problema respiratorio, un exceso de tejido adiposo que hace que el paciente no pueda respirar de manera efectiva. Y otra asociada con el estrés, que viene de la mano con la obesidad, pero fundamentalmente se los pongo porque es un problema cuando no comen y va a ser todo lo que es faucitis, estomatitis alveolar caudal, gingivoestomatitis plasmocitaria, que va a estar sobrerepresentada siempre en los pacientes estresados. Hay mucha mayor cantidad de afecciones de la boca en pacientes estresados, pero el problema más grande que tenemos es que si sumamos la afección por estrés con el paciente obeso, vamos a tener un gato lipidótico de manera muy fácil. Entonces tengo que tener cuidado con ese paciente obeso que por otro lado evaluamos como paciente estresado. A partir de acá dijimos que el paciente obeso juntaba grasa, ¿sí? Esa grasa era tanto visceral como subcutánea. ¿Por qué mi mayor problema era con la grasa visceral? Porque la grasa visceral tiende a ser hipertrófica, o sea, aumentar mucho el volumen. Fíjense que en realidad todos los órganos se comportan de la misma manera. Ahora les voy a poner el ejemplo para que se entienda. La grasa subcutánea tiende a ser hiperplásica, o sea, a generar más células adiposas. No una que aumenta de volumen, sino más células adiposas. ¿Cuál es la diferencia importante con esto? Cuando yo tengo un paciente que aumenta la grasa en volumen, se aleja de la irrigación. Por ende, hay mayor
lisis celular. Y con mayor lisis celular, mayor movilización de células inflamatorias. Y con la movilización de las células inflamatorias, mayor cantidad de adipoquinas circulantes. O sea, a medida que tengo un paciente que tiene mayor cantidad de grasa visceral, tengo un paciente que tiene mayor predisposición a las adipoquinas y por ende está más proinflamado que un paciente que tiene grasa subcutánea. ¿Sí? Fíjense cómo todo va de la mano con todo. Lo mismo pasa con el hígado cuando el hígado se fibrosa, en realidad. Los hepatocitos se mueren porque se alejan de la irrigación. Y eso es lo que hace que empiece a reemplazarse por tejido fibroso. En el caso de la grasa visceral, no se reemplaza, se aleja y empieza a degradarse la membrana celular y a partir de ahí se liberan adipoquinas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Cuando yo tengo cualquier situación que produce hipertrofia e hiperplasia, lo que voy a tener es una movilización desmedida y descontrolada de ácidos grasos libres. Los ácidos grasos libres, cuando se empiezan a liberar por lesión celular, liberan también una cosa que se llama transcriptor nuclear de neutrófilos. ¿Sí? Esto produce una mayor cantidad de lipólisis porque se produce una detonada del sistema inflamatorio. Esta lipólisis aumentada produce más ácidos grasos libres, con lo cual el cuadro se autoperpetúa, ¿sí? Pero como tengo la liberación del factor transcriptor nuclear, empieza a haber una infiltración de monocitos cada vez más grande que produce factor necrotizante tumoral alfa. Cuando los monocitos producen factor necrotizante tumoral alfa, dado que fueron llamados por los neutrófilos, se empieza a inhibir la acción de la insulina en los adipocitos a partir de la actividad del factor necrotizante tumoral, y esto me predispone todavía más a la resistencia a la insulina. Ahora, por otro lado, como esos adipocitos estaban hipertróficos y dijimos que había hipoxia, se empiezan a morir. Esa muerte celular trae más monocitos y macrófagos, que va a ser lo mismo que me va a pasar a partir de las variaciones en la secreción de melanocortina. No importa esto porque es chiquitito y no justifica. Lo importante de esto es que cuando se muere el tejido adiposo se infiltra de células inflamatorias. Y esta infiltración de células inflamatorias produce una síntesis de citoquinas cada vez mayor y el paciente está proinflamado. Entonces tengo resistencia a la insulina porque tengo un paciente proinflamado y resistencia a la insulina porque tengo un aumento en la producción de factor necrotizante tumoral alfa. Todo de la mano y todo relacionando fundamentalmente el estrés con el sistema inmune. Como resumen, cuando hay hipoxia hay muerte de los adipocitos, aumenta la reacción inflamatoria. Y este aumento de la reacción inflamatoria produce un estímulo en la angiogénesis. Siempre la inflamación estimula la angiogénesis, es lo que nos pasa con cualquier lugar que tenga un cuadro inflamatorio. Y por otro lado, se produce una cosa que se llama sobreproducción de matriz extracelular, porque la angiogénesis induce la llegada de fibroblastos. Estos fibroblastos producen más matriz. Las dos cosas son las que producen fundamentalmente un aumento de citoquinas proinflamatorias y una disminución de citoquinas antiinflamatorias, que iba a ser, ¿se acuerdan? La adiponectina, que la adiponectina no solo era antiinflamatoria, sino que me aumentaba la sensibilidad celular a la insulina. Así que me sigue potenciando el problema de resistencia a insulina y estado proinflamatorio. Ahora, estas adipoquinas, y solamente esto para que lo tengamos presente, digamos, las adipoquinas son fundamentalmente hormonas, ¿sí? Y tienen función tanto endocrina como autócrina y parácrina. ¿Esto qué implica? Que trabajan sobre la célula que las produce, sobre la célula que está al lado y sobre células que están lejos. ¿Y de qué manera trabaja como células que están lejos? Viajando por sangre. Y si viajan por sangre, empiezan a trabajar sobre todos los tejidos que tocan, generando un cuadro, digamos, inflamatorio, tanto en músculo como en adrenales, estimulan la producción de noradrenalina. En cerebro, estimulan la reacción de alarma, estimulan la respuesta de estrés. Y en sistema inmune, disminuyen la reactividad funcional de ese sistema inmune, porque tienen el sistema inmune entretenido en trabajar sobre los elementos proinflamatorios. Estimulan el sistema nervioso simpático y es por esto que el gordo responde mal
a todo lo que es la activación simpática y está en una situación constante de necesidad de lucha o huida, o sea, de necesidad básica de respuesta primitiva. Eso es estrés. Fíjense que hay millones, esto es solamente para que vean, hay millones de citoquinas, millones, pero tenemos que tener en cuenta que todas van a trabajar de manera diferente sobre células diferentes, pero en sumatoria, y que una va a regular la actividad de la otra. No sabes nunca cuál va a estar trabajando sobre cuál, ¿sí? Más allá de que tenemos algunas que se conocen, como por ejemplo la resistina, que lo que hace es aumentarte la interleuquina 6, no se sabe bien qué es lo que pasa en otras células, ¿sí? Pero se empiezan a sobrerepresentar. Y todas terminan detonando distintos órganos y generando distintos signos clínicos en función de cuál predomine. Con una diferencia importante, llega un momento que están todas liberadas. Y es por esto que el obeso tiene tantos problemas juntos. El obeso no tiene solamente un problema articular, o no tiene solamente un problema respiratorio, o no tiene solamente una diabetes, no tiene solamente un hígado graso, ¿sí? Empieza a tener una sumatoria porque todas las adipoquinas están trabajando juntas, ¿sí? Y como trabajan juntas y el proinflamatorio le gana siempre el antiinflamatorio, se nos empieza a complicar la vida porque es fundamental que trabajar a ese paciente como un elemento íntegro. Y si yo no logro que ese paciente baje de peso, no voy a tener forma jamás de sacarlo adelante. Y la forma de que baje de peso va a ser fundamentalmente empezar a trabajar sobre ese animal. En primer lugar, ¿está sano o está enfermo? Eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, yo estoy trabajando con un paciente que está en buenas condiciones, que me puede tolerar un tratamiento, sí o no. Necesito obligadamente saber qué pasa con ese animal en medio interno. O sea, necesito hacer hemograma, hacer blancos, saber si coagula o no coagula, saber qué es lo que pasa con la glucemia, qué es lo que pasa con los valores de urea y creatinina, qué es lo que pasa con las enzimas hepáticas. Si yo no tengo un paneo mínimo de lo que va a pasar con ese animal, realmente no puedo seguir trabajando. ¿Tengo que medir presión arterial? Sí, por dos motivos, porque es obeso y porque es geronte. No puedo dejarlo pasar. Necesito descartar, fíjense que en realidad quedan como puntos separados porque el orden de importancia sí lo acomoda, pero no porque sean excluyentes. Necesito descartar todo lo que sea proceso inflamatorio, articular, respiratorio o urinario. ¿Por qué? Porque el paciente que está inflamado, si yo no le corrijo el proceso inflamatorio que está ocurriendo, no le puedo corregir un proceso inflamatorio sistémico nunca. Tengo que tratar de trabajar siempre sobre lo que puedo identificar. Y obligadamente tengo que controlar qué es lo que está pasando con ese hígado, ¿sí? Entonces, acomodo primero si mi paciente está sano o está enfermo. Y después, y esto también tiene la misma importancia que sacarle sangre al gato, tengo que saber si para el tutor hay un problema o no. Muchísimas veces el motivo de consulta tiene relación con el cuadro de obesidad. O sea, estoy hablando de un paciente que viene porque le duele una pata, o un paciente que tiene aumentada la frecuencia respiratoria, un paciente que puedo asociar su cuadro clínico con que esté obeso. Otras veces no. Y ahí es donde se me complica, porque si la obesidad en sí no es un problema para el tutor, me va a costar muchísimo, muchísimo convencerlo de que sí es un problema para el gato. Habitualmente tenemos esa asociación inevitable con que si el tutor es gordo cuesta mucho que se dé cuenta de que es un problema, porque él lo ve como normal y normaliza el exceso de peso. Entonces tenemos que empezar siempre por trabajar desde ese lado, ¿sí? Por explicar qué es lo que está pasando y que un gato es un gato y que nosotros elegimos engordar o no. Obviamente con las limitaciones, ¿no? Con los problemas de salud asociados, con un montón de cosas. Pero nosotros sabemos que si cerramos la boca o nos movemos, vamos a bajar de peso. El gato no lo elige. El gato depende de otra persona que le dé de comer. Entonces es fundamental, fundamental que empecemos a establecer esto para poder saber si podemos tratarlo. Esto lo vamos a poder establecer hablando mucho. Fíjense que cada vez que hablamos de medicina gerontológica, remarcamos siempre el que hay que hablar mucho. Si el diálogo no es muy fluido, si no nos llevamos bien, si nos pasa, y nos pasa a todos, esa gente que vos decís, ay, este no me lo va, no quiero, de nuevo vino este hombre a verme con el gato y no tenés ganas, derivalo.
porque si no tenés un buen diálogo vamos a estar con un problema. Fundamentalmente porque tenemos que acomodar algo que va a tener que ser durante un tiempo muy, muy largo y que va a depender de muchas cosas. Yo no puedo indicarle a un tutor un alimento obesity, por ejemplo, comercial, si el tutor no me lo puede pagar, porque ahí voy a tener un problema, entonces voy a tener que inevitablemente voy a tener que optar por otra cosa. Si está dentro de sus posibilidades, corregir la forma de ingesta de ese gato. Si el gato va a tolerar los cambios de alimento, porque hay gatos que no los toleran, y si el gato es neofóbico, puedo estar peleándome con el tutor 45 años, que viene el tutor y te dice no me lo quiere comer. Gasté fortuna en este alimento y el gato no lo quiere comer. Y ahí es donde se me empieza a complicar la vida en cuanto a lo que es lo conceptual con el tutor. ¿Sí? El tutor pierde credibilidad sobre nosotros. Entonces, tenemos un problema ahí. Esto tenemos que hablarlo antes siempre, ¿sí? Fundamentalmente, objetivando cuál es el beneficio de que el paciente baje de peso, que va a vivir más, que va a vivir mejor, que no va a estar predispuesto a un montón de enfermedades, y ahí enumeren, ¿sí? Cuéntenle qué es lo que pasa. Recuérdenle que si tenemos un ser humano obeso, tiene un promedio de vida de 45 años. Esas son cosas que siempre vamos a poder remarcar, obviamente hablando con cariño, digamos, hablando bien con el tutor, pero tenemos que acomodar de qué es lo que va a pasar. Dentro de los tratamientos vamos a tener 3. El quirúrgico no se implementa, realmente es muy, muy complicado. El tratamiento quirúrgico implica hacer disminución del volumen de estómago, igual que en humana. En el gato tiene 10.000 contraindicaciones, sobre todo porque bajamos superficie de absorción, la pasan mal, no se usa, es medio como extrapolar experimentalmente algo que no tiene justificación. El tratamiento farmacológico que está extrapolado de humana, que realmente de lo que hay, que es sibutramina, orlistato, rimonabant, metformina y L-carnitina, lo único que sirve es la L-carnitina. El resto de la sibutramina no se usa ya ni en humana porque había un montón de casos de suicidio, porque trabaja sobre los mediadores y como trabaja sobre los mediadores tiende a la depresión. Lo que hacía que el gato comiera la depresión no estaba bueno, no servía. El orlistato, que se vende todavía en farmacias, evita la absorción de los lípidos. La realidad es que mi problema no son los lípidos con los gatos, fundamentalmente son, si bien hay obviamente problema con los lípidos, mi problema más grande son los hidratos de carbono, que es la base del alimento. Y el punto con el orlistato es que da diarrea, y da diarrea de grasa, un asco. El rimonabant no se usa más. Tenían también 10 millones de problemas de tolerancia. La metformina en realidad se intentó usar como complemento dietético, pero la metformina es un normoglucemiante y el gato no tiene problema a partir eh, digamos, de la glucemia. Los gatos son hiperglucemiantes frente a cualquier situación que los diestreza, así que no era una cosa útil. La L-carnitina sí, y de hecho ya lo nombramos, que no sirve para la lipidosis hepática, porque lo que hace es mover los ácidos grasos, y como mueve los ácidos grasos, disminuye la cantidad de ácidos grasos libres en sangre, y con esto disminuye también la degradación de ácidos grasos que se producía, y la necrosis y la respuesta inflamatoria. Pero realmente lo efectivo, lo que funciona, es el dietético. Y el dietético en realidad tiene distintas características, pero fundamentalmente se basa en usar la misma dieta que el gato viene comiendo, pero bajamos el volumen, una posibilidad. Cambiar la dieta y darle una dieta que tenga menos porcentaje de lípidos e hidratos de carbono, o sea, bajar la característica energética de esa dieta, o darle una dieta que le guste menos. Problemas, millones, y cada uno tiene problemas puntuales y característicos. Acá me dice Dayan, doctora, buenas noches, tal vez simvastatina para ayudar a disminuir el colesterol en gato funciona. No funciona porque el problema no es la grasa, Dayan. El problema no es la grasa. No tenés problema a partir del aumento de colesterol en sangre. No te produce ni siquiera una complicación mínima. No tenés placas ateromatosas, no tenés nada que te implique necesidad de bajar el colesterol. Lo fundamental siempre, siempre va a ser acomodar la dieta de la manera efectiva. El punto es, tenemos un montón de limitantes. A un gato le damos dieta menos apetitosa y el gato no come. Es como el fumador que toda su vida fumó en pipa, ahora le damos cigarrillo. No va a fumar, porque el objetivo, digamos, lo genera por otro lado. Entonces empezaron a ver que a partir del tratamiento dietético empezaron con 10.000 complicaciones, con 10.000 complicaciones, y que la más efectiva realmente es reducir la cantidad con la dieta convencional
modificar la ingesta con la dieta convencional y aumentar el movimiento. Pero fundamentalmente porque se encontraron con que, en primer lugar, los gatos comen siempre el mismo volumen de alimento, pero no importa qué calidad energética tenga. Entonces, una posibilidad es darle obesity. Estamos todos de acuerdo con eso. Bajamos, obesity de la marca que sea, ¿eh? Le bajamos la carga energética de lípidos, le bajamos la carga energética de hidratos de carbono, que coma el mismo volumen y el gato tiene sensación de saciedad. El punto es que, como es la distensión de estómago lo que más me regula la saciedad, si yo no acomodo el volumen, nunca disminuye la distensión. Entonces siempre va a tender a comer de más. Y aunque yo le dé obesity, esto no sé si les ha pasado, pero si no les pasó, les va a pasar. Viene la señora que te compró el obesity y te dice, sigue gordo. Está comiendo el obesity y sigue gordo, claro, y va a seguir gordo, porque en realidad se está llenando por otro lado. Y como los gatos cuando tienen hambre son insoportables, le aumentan el volumen. Entonces no logramos nunca el objetivo, porque si yo bajo el tenor graso y bajo el tenor de hidratos de carbono, sosteniendo el volumen, a la larga me va a llevar tiempo, pero va a disminuir. El punto es que los gatos realmente son insoportables. Y empezamos con una enorme lista de problemas. En primer lugar, si no les gusta la comida, no la comen. Y yo necesito que coman. No puedo dejar sin comer un gato gordo, ¿sí? No puedo dejarlo sin comer. Y el gato gordo, si no le gusta la comida, igual va a dejar de comer. Pero antes o en el medio, no solo no come, sino que empieza con 1,5 millones de problemas comportamentales. Por un lado, le cuesta mucho, mucho acomodarse al menor volumen. El que le bajes el volumen para el gato es terrible porque está acomodado a una distensión gástrica. Entonces, lo ideal es compensar ese aumento de volumen con otra cosa. Hay gatos que lo comen y gatos que no. Yo trato, por ejemplo, de aumentarlo con verdura de hoja hervida o zapallo hervido, pero tiene que estar después muy seco porque si no, si se les moja el balanceado, por ahí no lo quieren comer. Entonces hay que empezar a buscar la forma de aumentar el volumen sin modificarle la calidad de la dieta. Una posibilidad es mezclar la dieta habitual con un balanceado, no les digo de mediana calidad, porque ese tiene carbohidratos, con el balanceado más berreta que encuentren en el mercado, que es casi todo salvado, o sea, casi todo cáscara, casi todo fibra, porque no van a usar materia prima para eso. Empezar a mezclárselo. Es una posibilidad para ganarle a la carencia que tienen de volumen, ¿sí? Porque cuando el gato empieza a querer comer, porque siente hambre, porque no está pasando la saciedad nunca, porque sigue con el estómago más sobredistendido de lo que tiene que tener. Entonces empieza fundamentalmente con vocalización. No sé si alguno de ustedes tiene un gato que pida comida, que pida desesperadamente. Yo creo que todos son insoportables y son insoportables a las horas más extrañas, como a las 5 de la mañana, por ejemplo. Entonces es muy difícil la convivencia y nos empieza a complicar la vida. Hay gatos que se ponen agresivos, de hecho, y atacan a los tutores cuando los ven pasar cerca del plato de comida. Y empezamos con complicaciones de convivencia más severas todavía, o empiezan a robar comida de donde sea, de las cenas, de los platos, de la mesada. Entonces, realmente todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de elegir. Sí sepan que lo ideal es que baje entre el 1 y el 1,5% semanal. Es muy bajito el descenso de peso, ¿sí? Muy, muy bajito. Entonces, como el descenso de peso es bajito, también tengo que hablar con el tutor para explicarle que no es que va a ser la dieta de la luna. El lunes pesa 5 kilos y el viernes va a pesar 2,5 kilos. Eso no va a pasar, ¿sí? Igual que no pasa con nosotros, no va a pasar con el gato tampoco. El descenso de peso tiene que ser lento y sostenido. Por ende, va a tener que ser controlado cada 2 a 3 semanas. Si confían mucho en el tutor, le pueden hacer un control mensual, pero obligadamente esto el tutor lo tiene que saber para que no le gane la ansiedad. Y si estoy hablando de un tutor que tiende a ser gordo, generalmente estoy hablando de un tutor que tiende a ser ansioso también. Entonces es sentarnos y hablar realmente de la forma de manejo que vamos a tener. Porque el objetivo siempre va a ser bajar las calorías que consume y aumentar el gasto de energía. O sea que va a depender de él también estimular a ese paciente para que ese paciente genere un aumento
de gasto, ¿sí? O sea, estimularlo para que juegue con ese animal. Esto implica no solo enseñarle la forma, sino reacomodar el vínculo. Dueño gordo, gato gordo. Mal vínculo desde las dos partes. Entonces, sí o sí tengo que enseñarle que el gato no puede tener el vínculo con la comida de manera efectiva, ¿sí? Dice Oscar si para ayudar a disminuir la ansiedad se le puede dar, por ejemplo, triptofano. ¿Sabés que no sé, Oscar, en realidad? Ah, y ahora te tengo que contar una cosa, Oscar. Haceme acordar, por favor, cuando terminemos, por las dudas que no me quiero olvidar. Podría funcionar fundamentalmente porque el triptofano es muy efectivo para bajar la ansiedad y el diestrés, y son dos cosas que van de la mano. No vi nunca que un alimento viniera formulado con triptofano para descenso de peso, pero sería cuestión de probar, me parece, ¿eh? No sé si no serviría, si no sería una cosa absolutamente útil, sí, para poder bajar la ansiedad de la comida. El punto es que, sí o sí, va a tener que ir acompañado de bajar el volumen, porque si no disminuimos el diámetro gástrico, vamos a estar igual, ¿sí? Si no disminuimos el volumen de estómago. Pero podríamos juntar las dos cosas. Triptófano para el gato y vemos al propietario. Sí, yo también coincido con vos, Oscar. Acá dice Lucas Valeriana. Sí, también se podría probar cualquier cosa que los baje. Y probamos con el tutor y hacemos triptofano o valeriana para el gato y un bromazepam, por ejemplo, un clonazepam para el tutor, cosa de bajar a todo el grupo familiar y que nos ande todo, porque realmente el problema lo vamos a tener por las dos partes. Siempre dentro de mis objetivos voy a tener bajar la cantidad de grasa, aumentar la fibra y aumentar el porcentaje de humedad. Acuérdense siempre que el gato tiene una extracción hasta el 70% de la humedad del alimento para contenido propio. Pero la ventaja que tiene el alimento húmedo, en tanto el gato lo tolere dentro de lo que es su palatabilidad, individual, es que llena más con menos valor calórico, ¿sí? Y eso lo tengo que aprovechar. Por un lado me sirve para el gato el aumento del contenido de humedad y por otro lado me sirve para favorecer el volumen. Lo mismo que me va a hacer la fibra. Yo aumento el contenido de fibra y aumento, entre otras cosas, la velocidad de vaciado gástrico. Y esto me va a servir para que el paciente corra la comida para atrás, pero en un primer momento va a tener sensación de saciedad. Entonces todo me resulta útil para disminuir la cantidad de ingesta en realidad. Dijimos que teníamos que bajar los carbohidratos como 1000 veces y que teníamos que aumentar la proteína, o sea que esa parte ya la sabemos. Y suplementamos con L-carnitina, como hablamos hoy, de la misma manera que lo hacemos para la lipidosis, suplementamos con L-carnitina para que aumente la movilización de ácidos grasos. Como hablamos hoy, farmacológicamente es de las pocas cosas que se vieron que dan resultado. Pero lo más importante de todo es que se cambie el estilo de vida. Por un lado, estimular la actividad, y es fundamental que tengamos en cuenta que el gato no caza para comer, caza porque juega. Entonces, a partir de ahí, yo tengo que estimular el ejercicio, estimular el juego en duración y en intensidad. Progresivamente, porque no puedo pretender que un gato gordo esté después 20 minutos jugando con la ratita de plástico, porque no lo va a hacer. Pero lo importante de esto es que voy a tener que cambiar todo junto, la forma en la que come, la forma en la que se relaciona con la comida. Y esto sí lo puedo hacer junto con el tutor para generar un aumento en el vínculo, pero colaborando con la parte que nosotros queremos, que es que coma menos, y es jugar con la comida, ¿sí? Ya hablamos de que esto lo podemos hacer a partir de los comederos esos, por ejemplo, que vienen perforados como para que el gato le salga un granito de balanceado cada tanto, eso los tienta muchísimo para jugar, pero otras veces, cuando el gato vemos que va a comer, tenemos que decirle al tutor que si lo ve que va hacia el pote de comida, le estimula el juego. De esa manera logramos las dos cosas, aumentar el ejercicio y aumentar el juego. De una forma importante, y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, los gatos juegan como aprendieron a cazar, y esto va a estar condicionado con lo que la madre les haya enseñado. Entonces, tenemos animales que atrapan, tenemos animales que acechan, tenemos animales que quieren cazar cualquier cosa que se mueva, tenemos animales que cazan aéreo, tenemos animales que pescan.
Cada gato tiene sus características individuales y está bueno probar con distintos juguetes, con distintas formas de jugar, cosa de que la peguemos, digamos, con la forma que nos resulta más efectiva. Los gatos, al igual que los chicos, se aburren de tener siempre los mismos juguetes, así que lo ideal es dejar 2 o 3 juguetes una semana y después sacarle esos y cambiarlos por 2 o 3 juguetes. Obviamente los que sacamos los guardamos, ¿sí? Porque a la semana siguiente se los volvemos a poner. Y lo más bueno, barato, efectivo y que no tiene complicaciones de ningún tipo a nivel salud, a diferencia de todo lo que pueden ser las lanas, los objetos lineales, son los bollitos de papel. Con el bollo de papel el gato puede jugar y podemos ver de qué manera juega solamente haciéndole una pelotita de papel y tirándola. Y a partir de ahí vemos si usa las manos para pescar, por ejemplo, que lo hacen así, si acecha la pelotita de papel, si la mira, la ataca y después se queda mirándola de nuevo, que es el animal que preda con las presas en movimiento. Todo eso lo podemos usar en el momento y no tenemos ningún tipo de complicación. Acá me dice Lucas si el puntero láser es recomendable o genera estrés. Sí, hay gatos que se enganchan muchísimo con el puntero láser. De los míos, por ejemplo, el viejo que tiene 14 años, a Urdín le encanta el puntero láser y tengo una gata de 8 meses que no le da ni 5 de bola. Viste que eso es cada animal con lo suyo. Lo de generar estrés es como un mito urbano. Igual que, porque en teoría le generaría estrés por frustración. Los gatos no se frustran. El gato cuando no puede cazar no se puede frustrar porque tiene que volver a cazar para poder comer naturalmente. No existe la sensación de frustración, así como no existen los celos, ni en gatos ni en perros. El concepto de celo, no pueden celar porque no tienen sensación de propiedad, entonces no pueden celar nada. De la misma forma no se frustran. Si no lo pueden agarrar, se aburren, nada más, pero no se frustra. Lo que tiene el puntero es eso, que hay gatos que se enganchan y cuando se aburren, al rato volvés a jugar y vuelven a engancharse, y otros gatos que se aburrieron la primera vez y ya ven la lucecita y la ven echados y no le prestan más atención. Pero es como todo, es probar como todo lo que es juego, ¿sí? Es probar hasta que la pegan con lo que les da resultado. Y una vez que llegamos a que nuestro gato pese lo que tiene que pesar, que acá es donde estamos con problemas, tenemos que sí o sí controlar para ver si eso lo sostiene, ¿sí? Seguimos controlando primero cada 2 o 3 semanas hasta que vemos en un par de meses, 3 o 4 meses, que ese peso se mantiene. Una vez que ese peso se mantiene, evaluamos qué hacemos con la dieta. Seguimos con la hipocalórica, si estaba con hipocalórica, pero le vamos a tener que aumentar el volumen porque si no va a seguir perdiendo peso. O le damos la dieta que comía antes a menor volumen, que sería la idea original, ¿sí? Porque tenemos que haber tratado de lograr disminuir el volumen gástrico, el volumen de ingesta, el volumen total, digamos. Entonces podríamos sostenerlo con una dieta regular, la dieta de siempre, la que más le guste, pero siempre controlando qué volumen le vamos a dar. Y fundamental, cuando tengo un gato que baja de peso, asegurarme que ese gato bajó de peso porque debió, por mi trabajo, y no porque haya algún otro tipo de afección que pueda estar secundaria, porque no me puedo olvidar que es un geronte. Entonces, el geronte que en abril no tenía enfermedad articular de rodillas, por ahí sí la tiene en junio, ¿sí? Por ahí, a partir de ahí empieza con manifestaciones. Entonces, no puedo, no es un paciente que yo puedo colgarme y dejar de lado. Tengo que estar siempre, siempre controlando y asegurarme que si pierde peso sea porque yo quiero, porque el tutor quiere, no porque tenga algún tipo de cuadro que me establece una situación de enfermedad. Hasta acá entonces con obesidad del día de hoy. Cuéntenme si tienen alguna pregunta que los escucho como siempre. Antes que no me quiero olvidar, Oscar, porque no sé si estabas en la clase pasada, me parece que no. Me habías preguntado lo de la hemoglobina glicosilada, te averigüé lo de la hemoglobina glicosilada y una colega laboratorista me dijo que era porque la vida media de los gatos no estaba determinada. Entonces, como no estaba determinada la vida media de los gatos, sí estabas, bien, no te vi entonces. Como no estaba determinada la vida media del eritrocito del gato, no se podía utilizar o no era lo más exacto. Otro colega, que es el doctor Javier Mas, que la tiene muy, pero muy clara, no les digo un poquito, les digo muy clara en todo lo que es laboratorio, me explicaba que por otro lado, la hemoglobina libre en el gato, fíjense cómo son de especie así, reacciona con el reactivo. Y como reacciona con el reactivo, pierde la posibilidad de ser dimensionado el reactivo que se usa para hemoglobina glicosilada.
Entonces, porque me dijo, si fuera solo por la vida media, o sea, es una cuestión de sumatoria, si fuera solo por la vida media, nos daría directamente un valor menor y listo. El problema es que, como reacciona con el reactivo, nos da valores erróneos, que no pueden ser dimensionados de manera fehaciente. Es por eso. Listo. Ahora sí cumplí con haber averiguado todo lo que necesitaba averiguar. Ahora, cuéntenme si tienen alguna pregunta de esto, de lo que es obesidad, o si nos vemos directamente en la clase que viene. No, por favor, lo que necesiten averiguar, yo como les digo siempre, lo importante no es saber, es tener el teléfono de quien sabe. Y la ventaja de estar en contacto siempre con colegas es eso, que uno le puede preguntar a gente que sabe más de cada tema. Así que cuéntenme si tienen alguna duda, los escucho por si haya quedado algo en el tintero, y si no, nos vamos todos a dormir y nos vemos la semana que viene. O yo estoy cada vez más clara o ustedes están cada vez más cansados. Igual les voy a decir, y yo también. Acá me dice Pierina, doctora, hablando de otro tema, no sé si podría pasar alguna información sobre el uso de cannabis, dosificación y tipo en el caso de síndrome de hiperestesia felina. No, Pierina, yo no hago cannabis, amor. Yo tengo, sí, un colega que se dedica puntualmente a medicina canábica, que es el doctor José Mazabó, que dio un curso, me parece, si no me equivoco. Siempre me baso en lo que me dice él y cuando uso cannabis, lo llamo por teléfono y le digo, necesito que me expliques qué hago con esto y qué pido. Sí te lo puedo averiguar. Si vos querés, te lo averiguo puntualmente para síndrome de hiperestesia. Le pregunto a él, digamos, pero me tenés que dar tiempo porque en este momento está en Zambia, en África, porque es de las cosas que le gusta hacer a él, que es viajar por el mundo. Pero de cualquier manera te lo puedo averiguar. Dale, yo te lo averiguo y la clase que viene, o la otra, de acuerdo a la conexión de él, te lo contesto. Bien, si no hay ningún tipo de pregunta, nos vemos. Acá dice Oscar, respecto a si hay anorexia, ¿puede haber formación de cuerpos cetónicos o solo podría ser en diabetes? No, solo en diabetes, Oscar. Cuando hay anorexia no llegas a formar cuerpos cetónicos. El cuerpo cetónico necesita tiempo, fundamentalmente. La anorexia no te lo permite porque si bien se forma en los últimos tiempos, los pacientes con cetoacidosis diabética están anorécticos como secundario a las modificaciones de pH fundamentalmente. Pero, o sea, el cuadro es inverso, digamos. Primero aparecen los cuerpos cetónicos y eso ocurre a partir de mucho tiempo de mal aprovechamiento de los hidratos de carbono. Así que no lo tenés solamente por la anorexia. La anorexia te mataría al gato antes, digamos, dicho así en criollo. Acá me dice Gerardo, doctora, cuando se forman lipomas, ¿se deben retirar quirúrgicamente o esperar a la disminución de peso? En realidad el lipoma es una entidad individual del peso que tenga el paciente. No va a bajar de peso, perdón, no va a bajarte el volumen del lipoma porque el paciente baje de peso, porque es una neoplasia y ya tiene una entidad individual. Así que, si vos me preguntás si tenés un gato muy obeso, te conviene por ahí, si es un lipoma y no es excesivamente grande, esperar a que baje de peso, pero por una cuestión de seguridad quirúrgica. Porque un paciente obeso tiene más riesgo anestésico, toda la recuperación es mucho más lenta. Pero si no, sí o sí, igual lo vas a tener que sacar de manera quirúrgica. No puedes esperar a que disminuya porque el gato baje de peso, ¿sí? Porque no va a pasar eso. Te va a bajar la grasa de alrededor, pero el lipoma no va a bajar, va a seguir creciendo. No por nada. Bien, ¿estamos entonces? Nos vemos la semana que viene. Les mando un abrazo y tengan buen fin de semana y descansen. Nos vemos, doctora. Cuídese. Un abrazo, hasta luego.